gracias por tu fidelidad y por tu misericordia. Gracias por la vida. Gracias, Señor, porque cada latido de nuestro corazón es una victoria que tú nos das, Señor. Gracias porque por tu gracia y tu misericordia vivimos. Hoy se ha reunido tu pueblo, Señor, y te pido que nos bendigas, Padre, que nos hables a través de tu palabra que no tiene sombra de variación, sino que permanece para siempre, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Muy bien, vamos a la palabra. San Lucas capítulo 24. Está en el Nuevo Testamento. Empezamos con los evangelios Mateo, Marcos, luego sigue Lucas y al final está el evangelio San Juan. Es Lucas 24, verso 1. Vamos a leer esta porción. Por favor, ayúdeme con su lectura. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura sus palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Esto es palabra de Dios. Puede sentarse. Gloria a Dios. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al que vive para siempre. Amén. Para los cristianos, toda nuestra vida gira en derredor de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Antes, cuando no conocíamos al Señor, usted y yo hacíamos lo que queríamos, lo que se nos daba la gana, dicen por ahí. Pero desde el día que nosotros entregamos nuestra vida al Señor, ahora tenemos un yugo del Señor. Y bueno, yo ese yugo lo llevo desde que tenía 20 años. Desde que tenía 20 años no hago lo que yo quiero, sino lo que el Señor me dice. Obviamente en ese hacer la voluntad de Dios, siempre hay una oposición de nuestra carne, ¿verdad? No siempre decimos amén a todo, pero sí tenemos que obedecer, porque ahora nuestra vida no nos pertenece, le pertenece al Señor Jesucristo. Desde el día que nosotros le entregamos nuestra vida. Ahora, si nosotros decimos ser cristianos y seguimos haciendo lo que nos dé la gana, entonces no somos cristianos, no hemos nacido de nuevo. Si usted viene a la casa del Señor y dice: oh, la alabanza tardó mucho, la prédica está muy larga y no me gusta cómo danzan y los gritos, déjeme decirle que usted no ha nacido de nuevo todavía, porque usted no puede disfrutar. Mire, es como si usted celebrara su cumpleaños y mandara a hacer un pastel, mole, ¿qué más? Bomboncitos, refresco, piñata si quieren. Y usted tuviera un amigo, su mejor amigo fuera un caballo, y usted le manda una nota al caballo, le dice: ven a mi cumpleaños, caballo. Y vamos a suponer que el caballo llega al cumpleaños. ¿Qué espera el caballo encontrar en una fiesta? A él no le gusta el pastel, no le gusta el refresco, no le gusta el mole, no le gustan los bombones, no le gusta la piñata, es más, ni le entiende. El caballo iría a tu cumpleaños con la mentalidad que va a haber pasto bien seco y bastante agua. Entonces ese animalito no disfrutaría de tu cumpleaños, de tu fiesta. Pero si ese caballo cambia su naturaleza y se convierte en un humano, entonces él va a venir a tu fiesta y va a disfrutar absolutamente todo. O al menos que tú te conviertas en caballo, una de dos, ¿verdad?
pero sí estamos hablando de una conversión. Hay gente que dicen, yo no quiero ir al cielo, porque en el cielo está bien aburrido, puro cantar al Señor, puro danzar y que no sé qué. Dice, mejor me voy al infierno, allá están mis amigos, allá están mis artistas que ya se murieron. Y sí, seguro que van al infierno, pero en el infierno no hay amistades. En el infierno aún el papá y la mamá se odian. En el infierno todo es lloro, crujir de dientes, no hay un momento de paz. Pero la persona que no ha nacido de nuevo no puede tener una idea de lo que hay en el cielo. No lo va a disfrutar. En el cielo no hay caguamas, en el cielo no hay marihuana, en el cielo no hay coca, en el cielo no hay mujeres encueradas. Entonces no lo va a disfrutar. ¿Qué necesita esa persona para disfrutar esto? Convertirse. Porque todos los que son cristianos me van a entender en esta mañana que los que somos de Dios sentimos bien bonito la presencia de Dios, ¿verdad? Tan lindo, lloramos, nos gozamos, nos tiramos, corremos, nos levantamos, lloramos, aplaudimos y no sé qué tantas cosas, porque hay una conversión, hay algo nuevo en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es necesario convertirse. Y tal vez alguien diga, ¿y qué tiene que ver con lo que usted dijo de venir a la iglesia? Es fácil. Aquí es como una escuela de preparación para lo que usted va a hacer allá en el cielo. Si usted no disfruta las alabanzas acá, ni piense que va a llegar allá. Es decir, aquí usted aprueba o lo reprueba. Por eso si hay personas que no disfrutan esto, digan, bueno, esto está interesante, yo si quiero sentir lo que el pastor dice, tiene que entregar su vida a Cristo. Y si usted ya es cristiano, no sea amargado, porque los amargados no heredarán el reino. Usted tiene que disfrutar y glorificar el nombre del Dios Todopoderoso. Hay algo tan tremendo, fíjese que mientras el Espíritu Santo no haga la obra en una persona, la mujer puede decirle al esposo, vamos a la iglesia y eres un esto, eres un el otro, no lo vas a cambiar. Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Estamos de acuerdo, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo convence de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. A usted y yo no nos convenció un predicador. Es más, yo no recuerdo ni qué predicador me predicó, sino que fue el Espíritu Santo que me tocó y me convertí a Cristo. Antes de eso yo cuestionaba, yo contradecía cuando mi mamá, mis hermanas me hablaban de Cristo, y otro poquito que eran bien ásperas para hablar de Cristo, menos que yo quisiera, porque la Biblia dice que con amor y verdad se corrige el pecado. No va usted a llegar diciendo, bola de impíos, huesos secos. No, tranquilo, ¿qué te pasa? Dice la Biblia, con amor y verdad se corrige el pecado. Amén. Y entonces hubieron varias cosas, hermanos, que a mí me impresionaron. Lo que dice el apóstol Pablo cuando se habla en lenguas. Dice que es testimonio a los inconversos. Yo llegué a la iglesia pentecostés cristiana y me sorprendió cómo señoras fluían en el espíritu y hablaban en otras lenguas. Yo dije, wow, ¿y esto qué es? Entonces ya me empecé a poner blandito. El Espíritu Santo permitió que yo viera cómo hablaban en lenguas y cómo profetizaban. Y mi familia me dijo, mira, aquí está en la Biblia. Y dije, wow, entonces la Biblia, escuche bien esto. Yo dije, entonces la Biblia no es un libro aburrido. La Biblia lo prohibieron mucho tiempo porque decían, si lo lees te vas a volver loco. Y sí que me volví loco, hermanos. La Biblia es para locos. Y nuestro manicomio está en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Y entonces entendí que la Biblia no era un libro aburrido, obsoleto, sino que dije, la Biblia está actualizada y futurizada. En la Biblia está todo el pasado del ser humano, el presente y todavía el futuro. Y yo dije, wow, qué tremendo. Pero seguí leyendo. Y fíjese que yo no llegué a la iglesia como algunos que llegan a buscar mujer, hombre. Si no llegan, la mamá les quita la herencia. Si no llegan, la mujer no duerme con ellos esa noche. No, nada de eso. Ni llegué enfermo diciendo, ay, ya vine enfermo y que el Señor me sane, aunque el Señor lo puede hacer. No, yo estaba en la plena juventud. Pero cuando yo leí y vi en la Biblia cómo el Señor sufrió por nosotros,
Dije otro wow, dije wow. No me quedó más que entregarle mi vida al Señor. Y hasta la fecha, hasta en un simple drama que hagan los muchachos de la crucifixión de Cristo, yo lloro. Imagínense, se vuelve uno bien sensible, pero por el Señor, ¿verdad? Pero seguí leyendo. Y lo que a mí más me impactó y que es un parteaguas en la historia, en mi vida y todo, fue el hecho de saber que Cristo fue maltratado, fue crucificado, toda su gente le lloró, lo metieron en una tumba y Él resucitó al tercer día. Eso, dije, qué tremendo, esto es fuera de serie, esto nadie más lo ha podido hacer. Y le digo algo, esto va a ser un dolor de cabeza para los teólogos. Cristo se levantó de entre los muertos por méritos propios, aunque usted no lo crea. Es que el Padre vino y lo resucitó. Gloria a Dios por el Padre. Claro que el Padre está inherente en el Hijo, pero Cristo por méritos propios, porque Él jamás pecó, y para que la muerte lo pudiera retener, la tumba y Satanás, Él tuvo que haber pecado. Y la Biblia dice que Cristo no pecó absolutamente para nada. Por eso le digo que por méritos propios Él se levantó de entre los muertos. Gloria a Dios, por los méritos de Él, no por nuestros méritos, ni por los méritos del Padre o del Espíritu Santo, sino Él mismo, ¿sí? Como hombre nunca pecó ni hubo maldad en su boca. Y yo dije, qué tremendo está esto, de verdad. Y algo que me sorprendió igual, o tal vez un poquito más, que cuando Cristo muere no fue una tragedia que le sucedió. En estos días pasan las versiones catochas de la crucifixión, la gente está llorando, ay pobre, ¿por qué lo mataron? No fue una tragedia. Esto me sorprendió mucho, que Cristo mismo, antes de ir a la cruz, Él mismo habló de su muerte varias veces. Y Cristo declaró, nadie me quita mi vida, sino que yo de mí mismo lo pongo, porque tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Otra prueba de que fue por méritos propios que Cristo se levantó de entre los muertos, porque Él dijo, nadie me quita mi vida. Es más, cuando a Él lo querían hacer rey y no aceptó, dice la Biblia que una turba enloquecida lo llevó hasta un despeñadero bien horrible, bien profundo el abismo. Ahí querían tirarlo. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Nada más hizo esto, se dio la vuelta y se fue. Y la turba enloquecida nada más lo quedó mirando. ¿Y qué hicieron? Nada, su hora no había llegado. Mire, la vida de nosotros, los seres humanos, la vida es tan frágil y la muerte tan propensa, que lo único que puede superar eso es el poder de la resurrección. Pastor, ¿qué quiso decir con esto? Fácil. Usted y yo pudiéramos morir hoy mismo. Y hay mucha gente que está con miedo a la muerte, y me voy a morir y me va a pasar esto y lo otro. Y es cierto, podemos morir hasta durmiendo. ¿Ha soñado usted que de repente se está ahogando en el sueño? Porque comió mucho cochinita pibil ese día y refresco, se está ahogando. Bueno, procure no ahogarse en el sueño, porque si no ya no despierta. Hasta con un poquito de agua nos podemos asfixiar. El hombre es tan frágil. Yo no sé a veces por qué hay personas que se creen, si no somos más que polvo. Ahora, ¿qué puede superar esto? El poder de la resurrección. Que así como Jesús dijo, a mí nadie me quita mi vida, sino que yo mismo de mí la pongo y la puedo volver a tomar. De igual manera, el mismo Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, seguirá viviendo. Y el que cree en mí, llegará un tiempo que cuando esté muerto escuchará mi voz, y lo haré salir del sepulcro para vida eterna. Si Jesús dijo que moría y resucitaba, también el Señor nos va a resucitar a nosotros, y se cumplirá la palabra, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Cristo venció a la muerte, y ahora Cristo es la vida. Aunque estemos muertos, seguiremos viviendo. Hay vida después de la muerte. El apóstol Pablo lo declara así. El apóstol Pablo dice, si en la tumba se acaba todo, entonces comamos y bebamos. La filosofía de la gente que no conoce a Dios.
lo bebido y lo comido, dice, ¿quién te lo quita? Oh, si allí acabara todo, qué bueno, hasta yo me apunto. El problema es que después de la tumba, después de la muerte, hay vida. Y usted decide dónde pasará la eternidad. Si usted dice yo quiero estar con Cristo, entonces tiene que vivir como Cristo dice. No se trata nada más de ya acepté a Jesús, pero sigo echando mis fumarolas de marihuana, sigo viendo pornografía, sigo haciendo lo malo, sigo robando, sigo mintiendo. Y dice que ya aceptó a Jesús. Dice la Biblia que somos deudores no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, sino somos deudores al Espíritu. En Romanos 6 dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué significa esto? ¿Puede el cristiano pecar? Claro, todos pecamos, pero hay una gran diferencia. Los verdaderos cristianos no podemos quedarnos en el pecado, nos sentimos mal. Si usted solo con que discuta con su esposo, solo con que diga una mentirilla, ¿acaso no se siente usted mal? Solo con que no oró en la mañana, ¿no se siente usted mal? Entonces los hijos de Dios ya no podemos vivir en el pecado, porque nuestra simiente no es la simiente de Satanás, es la simiente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. De tal manera que la resurrección, levantarse de entre los muertos. Miren, en el caso, alguien puede decir, bueno, Eliseo, cuando un cadáver tocó su tumba, Eliseo ya estaba muerto y un cadáver lo tiraron ahí, porque los que lo iban a enterrar vieron bandas armadas y dijeron, ay, vámonos, y pum, tiraron el muerto ahí, y tocó la tumba de Eliseo, y este muerto se levanta. No resucitó, este amigo revivió nada más, ¿verdad? Dios le volvió a dar vida, pero como que revivió, porque no es una resurrección completa, porque la resurrección completa implica el cambiar de cuerpo. Dice la Biblia, de lo mortal a lo inmortal, de lo que es corrupto a lo incorruptible. Cuando Cristo se levanta de entre los muertos, su cuerpo es un cuerpo glorificado. ¿Sí me explico? Pero mire qué tremendo es el Señor, con la capacidad todavía de asar pescados y comer pescados y partir el pan con sus discípulos. ¿Verdad que papá es bueno? ¿Sabe qué sorprende mucho? Que los mismos apóstoles, ya no digamos un mentor, los apóstoles no creyeron a la palabra de Jesús. Porque aquí acabamos de leer que las Marías, ¿se ha preguntado por qué primero las mujeres se enteraron de que Cristo resucitó? No fueron los hombres, las primeras fueron las mujeres que vinieron a buscar, porque las mujeres a veces son más piadosas que nosotros los hombres, más firmes para buscar a Dios. Las mujeres de verdad a veces nos ganan, y digo a veces porque a mí no me ganan. Yo permanezco para siempre por la palabra de Dios, aleluya. Dice la Biblia, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aclaro, no vayan a pensar que estoy diciendo una herejía. Y las mujeres fueron al sepulcro. ¿Y qué estaban buscando las mujeres? Un cadáver. No estaban buscando a Cristo resucitado, entonces no estaban tan bien en su fe. ¿Qué estaban buscando las mujeres? Dígalo sin miedo, un cadáver. ¿El cadáver de quién? De Cristo, de Jesús. Y cuando ya llegan al sepulcro con sus especies aromáticas, porque ya no había dado tiempo de ungirlo, porque entraba el día de reposo cuando murió, entonces venían a buscar, diga conmigo, un cadáver. ¿Y qué encontraron? A un Cristo resucitado. ¿Y qué encontraron? Ángeles de Dios que le dicen, mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Bendito sea el nombre del Señor. En este último mes o mes y medio han muerto siervos del Señor, una pastora salmista en Centroamérica, otro salmista en Centroamérica también, ayer o antier falleció. Salmistas tremendos del Señor. Un pastor amigo nuestro en Coatzacoalcos falleció también hace un par de días.
Pero para Dios ese morir realmente es un dormir. Ellos dejaron ahora el estuche, el cuerpo, pero ellos ahora están alabando y glorificando el nombre de Dios allá directamente en el cielo. Lo que un día predicaron, lo que un día dijeron de Dios ante la congregación, ahora sus ojos lo están viendo. Bienaventurado el que muere en Cristo Jesús, Señor nuestro. No tenemos ya nada que hacer por ellos, porque ellos ya lo lograron. Volvemos otra vez después de este paréntesis. ¿Qué venían buscando las Marías? Un cadáver. ¿Qué encontraron? Que Cristo había resucitado. Y los ángeles le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Otra vez la pregunta: ¿por qué será que las mujeres se enteraron primero? ¿Por qué Jesús permitió que las mujeres se enteraran primero que Él resucitó? Para que la noticia corriera más rápido. Las mujeres son más comunicativas, más no quiero decir chismosas, quiero decir mejores predicadoras. Aquí hay mujeres que ganan almas para Cristo, benditas sean, gloria al Señor. ¿Verdad que sí? Digan amén las mujeres. Con las mujeres, corrió como pólvora la noticia de que Cristo en ese momento requería de las mujeres para que llevaran la noticia y dijeran: fíjense que el Señor resucitó. Porque estas mujeres vinieron a los apóstoles y les platicaron lo que habían encontrado, y los apóstoles no lo creyeron. Complementando lo que dice no solamente Lucas, sino los otros evangelios, Juan da un poquito más de luz, los demás también mencionan la resurrección. Para que no quedara duda, los cuatro lo mencionan. Dice la palabra de Dios que cuando las Marías dijeron: Jesús ha resucitado, Pedro y Juan corrieron hasta el sepulcro. Juan llegó primero, pero dice la Biblia que no entró a la tumba, se quedó así como esperando. Vio los lienzos no estaban tirados, estaban bien enrolladitos. Jesús ya no estaba. Y yo me pregunto, bueno, ¿por qué Juan, el que se recostaba en su pecho, el que comía con él en el mismo plato, no entró a la tumba? ¿Sabe por qué? Porque tenía miedo. Porque usted puede decir que ama mucho a su esposa, y si su esposa se muere y a las 2 de la madrugada aparece al lado de usted en su cama, no creo que le dé un besito. O que le digan: tu marido, el que murió, lo vimos en la milpa, y ahí lo va a buscar. No, que él lo va a andar buscando. Yo me pongo a pensar que Juan también tuvo miedo de encontrarse un cadáver. Diría: ¿será que se va a levantar así con su aspecto como murió? No, no se levantó así. El Señor es hermoso, lleno de gloria, del resplandor de Dios, aleluya. Y Juan no entró. Cuando entró Pedro sí confirmó esto, que Jesús había resucitado de entre los muertos. Gloria al Señor. Eso es algo poderoso, hermanos. Eso es algo que a mí me impactó para convertirme. La resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Por eso los ángeles le dicen: ¿por qué buscan mujeres chismosas? Bueno, chismosas no dijeron, ¿verdad? Pero ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Esa gente que está celebrando a los muertos no lo van a encontrar ahí. ¿Quiere encontrarlo? Venga a Ministerios Torrefuerte. Aquí encontrará al Cristo verdadero. Tal vez en alguna oportunidad, porque Dios ha puesto en mi corazón, tal vez en alguna oportunidad hagamos un culto de resurrección, pero no en estas fechas. ¿Sabe por qué? Porque son fechas puestas por un calendario que no sé de dónde viene. Mire, si quisiéramos ser exactos, el calendario judío, el calendario, había un secular y un religioso. El calendario judío tiene 30 días. Diga conmigo 30 días, para que se lo grabe bien. Bueno, a los 14 días del mes de Nisan, que es el mes de Aviv, que empieza aprox de la mitad de marzo a la mitad de abril, es el primer mes. Entonces la Pascua, que coincide con la muerte de Cristo, tuvo que haberse hecho el 14 del mes de Nisan. Pongámosle que empezamos a contar del 15 de marzo, más 14, ¿cuánto sería? El 29 de marzo. Ahora, si el Señor es sacrificado el 29 de marzo y los meses nada más tienen 30 días para los judíos, el Señor habrá resucitado como por ahí del 2 de abril aproximadamente.
¿qué hace la religión celebrando en estos días la muerte, sepultura y resurrección? Entonces son costumbres impuestas. Mire, hasta donde yo recuerdo, a mi corta edad, dijeran por ahí, hasta donde yo recuerdo, no sé si alguien pueda ayudarme en esto, hasta donde yo recuerdo desde pequeñito, nunca caen bien las fechas de la Semana Zángana. Dicen, esta vez vino alta. ¿Han escuchado eso? Esta vez vino baja. Dije yo, ni que fuera marea para que venga alta y baja. No, nada que ver. Entonces nosotros podemos hacer un culto de resurrección en cualquier fecha, al igual que hacemos el Yom Kippur o hacemos el Día de las Primicias, ¿sí? Y la otra, le voy a decir algo. Yo todos los días de mi vida, cuando abro mis ojos, lo primero que me acuerdo es que Cristo vive y que Él resucitó de entre los muertos. Todos los días tenemos que tener presente que el Señor ha resucitado, porque repito, la vida es tan frágil que solamente se puede superar con el poder de la resurrección. Es decir, de repente, cuando ya tenemos más de 40 años, ¿no le ha pasado en su mente que se puede usted morir? A mí sí, yo todas las noches, quiero que sepan que todas las noches me pongo a cuentas con Dios por aquello de las dudas. Digo, por si me toca, pero me voy con Cristo. Los de 40 para abajo, háganlo también, no saben a qué hora se van a morir. ¿Qué dijeron? Sí, los cuarentones. No, vos también de 40 para abajo, ponte a cuentas con Dios, porque hay mucha enfermedad juvenil también. Así que es mejor estar a cuentas con Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Y nos ponemos a pensar, y cuando pensamos en esto, en ocasiones cuando viene a mi mente, bueno, Señor, si llegamos a faltar, los hijos, la iglesia, todo esto, y sabe que el Señor tiene una respuesta. El Señor te dice, no te preocupes, todo está en mis manos. En mi caso particular, el Señor habla conmigo y me dice, ¿quién te cuidó? Si no tuve papá conmigo, mi mamá hizo lo que buenamente pudo y falleció muy joven. Y luego me dice el Señor, ¿y quién te ha traído hasta acá? Pues tú, Señor. Si yo lo puedo hacer contigo, lo puedo hacer con tus hijos, aunque tú no estés. Y yo digo, amén. Pensé que alguien me iba a entender esto. ¿De qué te preocupas? Sin ti o contigo, Dios tiene el control de tu familia. Dios tiene el control de tu ministerio. Dios tiene el control absolutamente de todo. Por eso es Dios. Por eso Él se levantó de entre los muertos, para que usted ahora repose en Él. Como dijo el apóstol Pablo, conforme a mi evangelio. ¿Cuál es el evangelio? El evangelio todo el evangelio es esto: que Cristo vino a morir por nosotros, que fue crucificado y que se levantó al tercer día de entre los muertos. Ahora quiero terminar con esto, ponga mucha atención. Ni siquiera debería de mencionarlo, porque la gente detractora ni siquiera merece que se le dedique unos minutos. Sin embargo, para aquellos que dicen, ¿no será que no murió? ¿No será que nada más se privó? Oye, ¿cómo se va a privar si derramó hasta la última gota de su sangre? Hace unos 15 años aproximadamente, la hija de una hermanita anciana, esta señora conocía también a Cristo, eso es lo bueno, bajó de un barrio aquí del lado norte-oriente, bajó a hacer, dijeran aquí, su mandado, bajó al mercado, y ahí tuvo un flujo vaginal de sangre. En lo que se desmayó, la recogió la ambulancia y la llevó a la clínica. Llegando a la clínica había muerto. El doctor le dijo, llamó a la anciana y no sabía cómo decirle. Le dijo de esta manera: mamita, dice, los seres humanos tenemos de 3 a 4 litros de sangre y esa es nuestra vida, y cuando eso no está, uno se muere. Su hija se desangró, perdió toda la sangre y falleció. Gracias a Dios la ancianita era una mujer de fe, lo tomó con mucho temple. Pero ese es en primer lugar el desangramiento. Sin una gota de sangre, ¿cómo vamos a vivir físicamente hablando? Otra, por ahí leía un totoreco, perdón por la palabra, pero ya en la frailesca así dicen, un totoreco que dijo que al Señor lo envolvieron de vendas, que porque así se acostumbra en Israel, y esas vendas tienen como un líquido que luego, o sea, como que momifican al cadáver. La respuesta es esta: al envolverlo con vendas,
con ese líquido que se va a secar en la cara, se hubiera asfixiado. Cristo hubiera muerto por asfixia. O sea, nadie puede negar que Cristo resucitó de entre los muertos. La historia de la humanidad se partió en dos, un antes y un después de Cristo. Si la resurrección no fuera cierta, ni siquiera los libros seculares respetarían esto. No dice antes y después de Mahoma o de Buda o de Krishna o de María Santísima. No, no dice eso. Dice antes y después de Cristo. Cristo vino a partir la historia. La resurrección es verdadera. Yo estuve en la tumba de Jesús hace unos 10 años y ahí la tumba está vacía. Hay un letrero que dice: no está aquí, no lo van a encontrar porque Él ha resucitado. Y tal vez usted diga: pastor, ¿fue porque no creía? No, yo desde antes creía y creo que Jesús se levantó de entre los muertos. Pero allá hay un monumento, hay un lugar que testifica que Cristo, su cadáver, su cuerpo no se pudrió, no se hizo polvo, no vio corrupción. Él se levantó de entre los muertos al tercer día. Y hay muchísimas pruebas indubitables. Mire, que una o dos personas lo hayan visto, ¿de cuál fumó? No, dice la Biblia que más de 500 personas lo vieron vivo, resucitado. Es más, los evangelios narran que cuando Cristo resucita, también resucitan con Él muchos que habían muerto siglos atrás, porque para Dios no hay nada imposible. Cristo es las primicias. Luego resucitaron los justos que habían muerto tiempo atrás. Y luego nos toca a nosotros nuestro turno de resurrección para vida eterna. Y ahí usted se olvidará de todo lo que sufrió aquí. Yo creo que este solamente es un ejemplo de lo que el Señor sufrió por nosotros. Cada vez que vemos estas evidencias, recordamos nuevamente que tenemos que ser obedientes al Señor. A veces hemos caído en la ingratitud de vivir como si no fuéramos creyentes. Cuando te venga el deseo de abandonar el camino de Dios, acuérdate de estas imágenes, de cómo el Señor sufrió por nosotros.